Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas sobre el Sermón del Monte, pero vamos a conversar sobre un tema que seguramente va a tocar las fibras más íntimas de todos los que estamos aquí, o de alguna vez, porque hoy vamos a hablar de una cualidad de nuestro carácter, ¿sí? Usted sabe que el carácter es el conjunto de cualidades que define a una persona porque define su forma de ser. Amén. Amén. Entonces cada uno tiene, no sé si han escuchado a mí, no me trates así porque yo tengo mi carácter, como diciendo, tengo un carácter fuerte, ¿sí? Y la realidad es que todos tenemos carácter, solo que algunos pueden dominar más una cosa que otra, que es la que vamos a hablar ahora. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que enseña Jesús acerca de esto y qué es lo que espera Jesús que nosotros hagamos. Porque muchas veces, y le voy a decir esto con total responsabilidad, tenemos malos ejemplos en la familia, en la iglesia, a donde vayamos. Y a veces la culpa es nuestra. ¿Cómo así, pastor? Porque a veces nosotros ponemos la mirada donde no tenemos que ponerla. Tenemos que poner la mirada en nuestro único modelo digno de imitar, Cristo Jesús. Él es el único que no le va a fallar. Yo puedo estar aquí, aleluya, gloria a Dios, y quizás yo podría fallarle a usted, y a usted eso lo podría herir, pero nunca le va a fallar el Señor. Amén. Así que usted no ponga su mirada en mí, póngala en Él. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 de vuelta, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Yo les pido que me presten toda la atención porque vamos a hablar a corazón abierto como usualmente lo hacemos, pero estas son cosas que tocan directo, ¿no? Dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes escucharon que fue dicho en los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy vamos a aprender algo más de ti, Señor. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Revélanos las escrituras. Toma control de mis emociones humanas, Señor, porque voy a hablarle a un pueblo redimido por tu sangre preciosa. Y quiero pedirte, Señor, que tú desnudes nuestra alma, nuestro corazón. Ayúdanos a sacar todo lo que no te agrada para que podamos ser más como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Toma asiento, hermano. Ahora sí. Yo sé que para algunos la segunda parte de este pasaje puede ser confusa, pero ya lo vamos a explicar, porque el meollo del asunto está en la primera parte. El título de este mensaje es la fragilidad del carácter. La fragilidad. Ustedes saben que algo frágil hay que manipularlo con cuidado, ¿no? Entonces, el carácter suyo y mío es frágil. Vamos a reconocerlo, ¿sí? Muy pocas veces he escuchado a gente decir: yo no me enojo con facilidad. No, todos nos enojamos con facilidad. Todos nos molestamos rápidamente cuando alguien da con la tecla que nos enoja. ¿Sí o no? A ver. Entonces, cuando Jesús enseña sobre la ira, porque eso es lo que vamos a hablar, la ira, vamos a definir la ira, que es esa emoción intensa de enojo, ¿sí?,
que nos viene por una situación, bien sea externa, algo que sucedió, algo que pasó con alguien que conocí, o simplemente algo que está fuera de mi control que me enoja. Y saben, esta última parte, aunque a ustedes parezca increíble, es una de las más comunes. ¿Cuántos de los que estamos aquí prendemos el televisor y nos enganchamos con un canal político para enojarnos? ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí vemos la televisión y nos enojamos? Mira cómo robaron los kirchneristas, mira cómo Milei roba, mira cómo... Y nos enojamos todo el tiempo con eso. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de ir por aquellas cosas que nos enojan, que nos causan una emoción intensa. ¿Me siguen? Entonces, yo quiero recordarle algo. Nosotros a veces cuando abrimos la Biblia vemos pasajes donde encontramos la ira de Dios. Dios tiene ira, Dios también se enoja. O sea, eso que usted siente no es algo único de usted, Dios también lo siente. Pero hay una diferencia. La Biblia habla de una ira de Dios porque Dios tiene ira contra el pecado, contra la maldad. Dios le enoja la injusticia, Dios le enoja el pecado. Y nosotros no siempre nos enojamos con el pecado. A veces amamos el pecado. Ni un amén. A veces amamos el pecado. A veces amamos la injusticia. Lo que no nos gusta es la injusticia del otro. Pero la nuestra sí nos gusta. Podemos tolerarla un poquito más. Podemos ser cómplices con Dios. ¿Sí o no? Emoción. Dios siempre castiga el pecado, pero la ira del hombre casi siempre está mal dirigida. ¿Por qué? Porque es normal que un cristiano sienta ira por algo que es injusto. Las injusticias nos molestan. Más vale, si no te molesta la injusticia, más vale que te arrepientas y conozcas de Cristo, porque estás con la injusticia. Es como el corrupto que no le molesta la corrupción. Claro, si él es corrupto, no le molesta la corrupción, ¿sí? Entonces los únicos que no le molesta la injusticia son los injustos. Nada más. Esto es claro. Pero nosotros nos excusamos diciendo: no me gusta que me digan tal cosa, no me gusta que me traten de tal manera porque me enojo, porque si no sale mi carácter a relucir. Y a veces no nos damos cuenta que esa es una expresión dañina. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que somos personas sin control, animales irracionales. O sea, si alguien actúa de cierta forma, tú te enojas de manera que tú no tienes control. Y hoy, en las estadísticas mundiales, pero vamos a llevarlas aquí en la Argentina, la mayor parte de la violencia que se sufre dentro de las familias están motivadas por la ira y están motivadas por el enojo. Cuando hablo de violencia familiar me refiero a un matrimonio, y cuando hablo de la intrafamiliar me refiero a la que se vive con los demás miembros de la familia, los hijos, los sobrinos, quien estén. Una de las causas que provoca la violencia familiar es la ira, el enojo, tenga o no tenga razón de ser. Pero muchas veces nosotros descuidamos esto y dejamos que el enojo salga, porque hay un segundo amiguito que tiene la ira para aliarse y hacerte creer que está bien, tu orgullo. El orgullo te dice: tú tienes la razón, no lo perdones, que él te pida perdón, que ella te pida perdón. No te rebajes, que esa persona te perdone a ti y que te pida disculpas, si no, no le hables. Y vivimos constantemente enojados, airados, pensando que esa ira que sentimos le va a causar daño al otro. El otro capaz ni sabe que vos sientes eso y tú estás sufriendo por eso. ¿Me sigue siendo? Estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? La ira es tan seria. La Biblia habla de que podemos sentir ira. No es malo sentir ira. La ira viene porque va a haber injusticia en el mundo, claro que sí. Y es normal que nosotros sintamos eso. Así como podemos sentir miedo, como sentimos muchas emociones humanas. Somos seres humanos. Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué significa esta expresión? Que tú puedes sentir ira, pero no te dejes dominar por ella. Tú puedes molestarte por algo y eso no es pecado. Lo que es pecado es que tú acciones
a raíz del enojo y de la ira. No sé si han escuchado este consejo que dice por ahí la gente no cristiana, dice: nunca hables con nadie, ni nunca mandes un mensaje, nunca escribas nada a nadie por un mensaje de texto cuando estás enojado. ¿Por qué? O mejor dicho, como terapia lo dicen, mandate un mensaje tú mismo estando enojado, y cuando te calmes, léelo y ve lo que tú hubieses causado si hubieses mandado ese mensaje. ¿Han escuchado eso alguna vez? Entonces uno se da cuenta cuando uno está enojado que no es la razón la que escribe, es la emoción. Y cuando decimos cosas que decimos: ay, yo no quise decir esto. No, sí quisiste decirlo. Lo tenías en tu corazón. Tú lo quisiste decir, solo que tu rabia, tu enojo te llevó a decirlo. Y aquí, en Argentina, esta estadística que voy a decir, no estoy seguro que sea de esta misma exactitud, pero alrededor del 70% de las parejas, la que sea, terminan en divorcio, los matrimonios en divorcio o en separación, por discusiones guardadas en el corazón y por violencia verbal. En algunos casos, y es escandaloso reconocerlo, la violencia física. Pero para que la violencia física venga, tiene que haber antes un paso previo. ¿Cuál es? La violencia verbal. ¿Dónde empieza la ira? En la expresión. Cuando yo me expreso, cuando yo insulto, cuando yo ofendo, cuando yo maltrato. La violencia no solamente llegar a los golpes, es cuando yo le digo a una persona: tú no sirves para nada, no tienes trabajo, no vas a llegar lejos, tú eres esto, tú eres aquello. Eso es la expresión de una ira mal dirigida y que está causando daño en el otro, el que lo está escuchando. Y ustedes saben quiénes son los que sufren más esto: los chiquititos. Los niños son los que más lo sufren, porque ellos, cuando no quieren estudiar, los padres los ofenden, los maldicen, le dicen de todo tipo de cosas, y ya el niño se crea con eso en la cabeza. Y cuando es adolescente, tiene eso en la cabeza. Es un niño tímido o un niño introvertido, no puede hablar con nadie, porque sus propios padres, que se supone que tienen que protegerlo y amarlo, viven con ira y enojo en su casa, y eso es lo que ellos transmiten. Y está el otro caso, el niño extrovertido, el que abusa de los demás, porque eso es lo que aprende en casa. Ve al papá golpear a la mamá y entonces quiere golpear a los chicos, a los chiquitos, a todo el que le caiga mal, y piensa que esa es la forma en la que se tienen que solucionar los problemas. No lo sentimos, eso no pasa aquí en esta iglesia, no, estoy hablando de otra iglesia. Pero bueno, esas cosas se ven. O chicos que se refugian en algún vicio, en alguna acción, en algo, porque están esperando una aceptación que no reciben en casa. Como la mujer que es maltratada y está esperando una aceptación, pero ¿qué es lo que recibe? Daño psicológico, maltrato. Hay una especie de ira también, que es la ira contenida. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando yo estoy viendo algo que no me gusta y me lo guardo porque prefiero evitar el conflicto, prefiero evitar el problema. Pero va a llegar un punto en que la ira no la vas a aguantar y vas a explotar con todo lo que tienes guardado. Y ahí es donde me quiero referir a mi texto. Este texto que acabamos de leer. Jesús está hablando de esa ira que nos domina, que nos maltrata. Él dice que esa ira es lo mismo que matar. Todo el que mate será culpable de juicio, pero todo el que se enoje contra su hermano también va a ser culpable de juicio. O sea, él está poniendo en el mismo nivel el asesino material, el que mata a alguien, que le quita la vida a alguien, con aquel que insulta, ofende y se deja llevar por la ira. ¿Están viendo la gravedad del asunto? Muchas veces la ira llevó a la gente a poner un pie en la tumba. ¿Sí o no? Mucha gente, por evitar un problema, se metió con el otro, lo ofendió, lo insultó, el otro le pegó 2 disparos, le dio una puñalada y hasta ahí quedó la vida. Por una emoción intensa. En mi país solía pasar así. En mi país se decía: a robar algo, no te resistas. No te resistas porque puede ser que el delincuente te quiera hacer algo. Y a la gente le daba mucha ira, mucha conmoción trabajar duro por sus cosas y que alguien te la quite nomás así. Y yo sé que usted estaría de acuerdo conmigo que eso sería una causa de molestia. Todo el mundo se molestaría que alguien le quite a algo que a usted le pertenece, que a usted le costó ganarse. Pero la gente, al no dejarse llevar no tener control y dejarse llevar por la ira, escalaba el asunto y terminaban muertos con un disparo, una puñalada, lo que sea. Y ahí se acabó la vida para siempre. ¿Entienden esto, mis amados hermanos? Entonces, esto no es un tema menor.
Cuando la violencia y los maltratos empiezan en casa, más vale ponerle la lupa. Pongámosle la lupa de un principio. Nosotros no debemos llevarnos así. Está bien que tengamos discusiones de pareja, de matrimonio, eso siempre va a existir. Génesis capítulo 3. Siempre va a existir el problema. Lo que no debemos hacer es irnos a acostar a dormir enojados, molestos, guardando rencor, guardando ira, porque nos vamos a encontrar con esta situación. Amén. ¿Y saben qué es lo segundo que le pasa a la persona con ira? Empieza a maquinar pensamientos. Ojalá le pase algo malo. Ojalá le pase esto. Pero yo era así y no tengo derecho, no me merezco que me trate así. Cuando yo lo trato así, me trata asado. Y empezamos con la mente, y el diablo usa la mente para empezar a envenenarte. ¿Viste? No te quiere. ¿Viste? No le gustas. ¿Viste? Esta persona que dice que te ama es mentira. ¿Viste? Todo el tiempo te está acusando de algo. ¿Viste? Tal cosa. Y el diablo empieza con esas acusaciones. Y es importante que sepamos que cuando estamos en un periodo de oración y de vigilancia, tenemos que vigilar la conducta de la persona que tengo al lado, o la conducta de mi familia, y no prenderme en eso. Cuando Jesús habla de poner la otra mejilla, no está hablando de que alguien vino a golpearme y yo pégame aquí ahora. No es así. Es ser pacífico, es decir, evitar el conflicto. Si ya se dio, evítalo, no lo escales. No lo escales. Y ese es el primer error que quiero hablarte. Cuando la ira hace acto de presencia, yo quiero escalarlo, porque mi orgullo puede más que mi deseo de solucionar el problema. Por eso terminamos mal, porque dejamos que la ira sea la que tome la decisión. Y se rompe un matrimonio feliz, se rompe una familia linda, se rompe una amistad, se rompen los lazos familiares, porque dejamos que el orgullo y la ira tomen el control. Por eso Jesús lo trata de la misma forma que matar. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona le quita la vida a otra físicamente, no solamente está atentando contra una persona que está hecha a imagen y semejanza de Dios, sino que está tratando de frenar los planes de Dios para esa vida. ¿Me siguen? Si Dios tenía planes con esa vida y alguien lo mata, está atentando contra los planes de esa vida. Eso le pasó a Caín, ¿se acuerdan? Cuando Dios escogió a Abel, Caín lo mató por envidia. Y le dijo a Dios, bueno, yo no sé cómo vas a hacer, o sea, no se lo dijo, pero este es el mensaje que transmitió. Yo no sé cómo vas a hacer, ahora lo único que queda soy yo. Me tienes que escoger a mí. Hello, ¿estamos? Amén. Cuando él mató a Abel, ya Dios no podía escoger a Abel, ahora lo tiene que escoger a él porque él quedaba. Él había hecho una promesa en Génesis 3:15. ¿Me siguen? Amén. Cuando queremos tomar las cosas por la envidia, por los celos, que es una emoción también muy fuerte, son todas estas emociones causantes de un homicidio espiritual. Pueden matar a alguien, pueden lograr que alguien se vaya de una iglesia, pueden lograr que alguien rompa un hogar, pueden lograr que alguien mate los sueños, proyectos y metas que tenían en común, porque la ira tiene esa consecuencia. Cuando usted lee Apocalipsis, Dios hace esto: quita la mano de su misericordia y pone la mano de la ira, y usted ve que el castigo de Dios es inminente. Bueno, ese es el mismo efecto de la ira cuando es mal dirigida. ¿Me siguen? Amén. ¿Qué significa que yo le llame a mi hermano necio? La palabra necio es una palabra vulgar que tiene que ver con tonto, inútil. A veces nosotros, no sé si pasa aquí, pero en Venezuela nos saludamos con groserías. Obviamente los cristianos no, pero se saludan con groserías. Hola, hijo de... ¿Se entiende? Si me lo dice con cierto tono, yo sé que no me está ofendiendo, así que yo lo abrazo y lo acepto y termino aceptando, normalizando esa forma de saludar. Pero si me lo dice con ira, entonces yo sé que me está queriendo lastimar, ¿sí o no? Depende de cómo la gente diga las cosas. No. También depende de lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo no es un saludo normal. Él está ofendiéndome. Solo que yo lo he normalizado. Y eso es lo que está ocurriendo en otros lugares también. Normalizamos la ofensa, normalizamos el insulto, normalizamos la falta de respeto. Y después la persona tiene el tupé de decir, ¿dónde te falté respeto? ¿Cuándo te lo dije? ¿Cómo te lo falté? Claro que sí. Solo que la gente estaba con ira y no se dio cuenta de las cosas que decía. O si se dio y no lo quiere reconocer. Hello, ¿estamos? Hay unas caritas por aquí con ira, me parece. Pero bueno, eso pasa.
Eso suele suceder. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en la que yo debo dirigirme? Proverbios 15:1 dice: la respuesta blanda aplaca la ira, mas el que la continúa hace acelerar el furor. O sea, que cuando una persona me está gritando fuerte y yo le hablo apaciblemente, su ira se va a desinflar. Pero si yo le respondo más fuerte, es más fuerte, y vamos a terminar a la fruta, para no decir la piña, ¿no? Pero estas son las consecuencias de estas cosas. Por otro lado, Jesús también habla de no llamar fatuo. ¿Qué significa fatuo? Es una palabra todavía más vulgar y significa cabeza hueca, una persona que actúa como si no tuviera cerebro. Eso es lo que significa esa palabra. Mire que a veces nosotros normalizamos ciertas cosas, como que yo cabeza hueca no significa nada, bravo. Pero el real significado de esto es que tú, que eres una persona creada por Dios, no sirves para nada. ¿Entiendes ahora la importancia? El efecto que eso puede ocasionar en alguien psicológicamente. Capaz si me lo dices a mí, porque yo tengo un background de calle, por así decirlo, digo metafóricamente, no me afecte, pero hay gente que sí le afecta y tiene que tener mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le hablamos, cómo le hablamos. ¿Cuál es la forma? Tranquilamente. Háblale a todos de manera pacífica, sin insultos, sin ofensa. Deja que las cosas se calmen si sientes enojo. Nunca hables con enojo a nadie. Nunca le digas con ira nada a nadie. ¿Por qué? Porque terminamos peleados, terminamos con heridas, terminamos con ofensas que duelen más que tener ese sentimiento en mi corazón. ¿Sí? Y uno de los causantes de la ira son los celos también. Y de eso quiero hablar un minutito nada más. Dice que la mayoría de los celos a veces son nuestra imaginación. Yo me imagino que ella está hablando con tal fulano. Yo me imagino que ella está hablando con el otro. Yo me imagino que están haciendo esto. Y entonces cuando va, tiene toda una película en su cabeza. Y eso es el celo de la persona. ¿Se están riendo por aquí? ¿No? ¿No es así? Ese es el celo de la persona. Esa imaginación. Y se peleó con una imaginación. Cuando va a la realidad no es así. Pero le creyó a su imaginación. Porque el diablo utiliza la imaginación. ¿No se han dado cuenta que hay un dicho que dice mente en blanco en la oficina del diablo? ¿Por qué? Porque cuando la mente no piensa, el diablo la usa para meter toda la cizaña. Pero también es cierto que hay motivos para celar. Y cuando damos motivos para celar, los celos, dice la Biblia, son el furor del hombre. Es decir, son el causante de que la ira sea todavía más fuerte, porque tengo razón. Porque tengo la razón. Como decimos en mi país también, si yo digo que el chivo es negro porque tengo los pelos en la mano, tengo toda la razón para poder pelear así. Pero aunque la tengas, Jesús nos llama a aprender de Él. Sean mansos y humildes de corazón. Mateo 11:28. Aprendan de mí. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la razón del mundo para estar enojado. Porque nosotros le hemos fallado. Nosotros hemos sido infieles. Hemos sido desobedientes. Y Él tiene toda la razón del mundo para estar enojado. ¿Pero qué escoge Jesús? Misericordia y gracia. Si Él escoge eso, ¿por qué yo voy a escoger ira, enojo y juicio? ¿Me siguen, mis hermanos? Estamos acá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta noche? La segunda parte del versículo que dice que debemos reconciliarnos con nuestro hermano antes de poner la ofrenda. ¿Cuántos cristianos están peleados y vienen con un corazón supuestamente alegre a darle a Dios? Yo vengo a darle a Dios con un corazón alegre, pero está peleado con toda la fila de allá. Entonces Dios le dice, no me traigas nada a mí si tú primero no te has reconciliado con tu hermano, porque eres un hipócrita. ¿Me siguen? Esa es la traducción. Eres un hipócrita que dice que tienes el corazón alegre, pones tu ofrenda y estás peleado con media iglesia o con toda la iglesia. Primero reconcíliate con tus hermanos, demuestra que tienes un corazón cristiano, es decir, perdonador y misericordioso, y después vienes y me traes esto, porque a Dios nadie lo puede engañar. Tú me puedes engañar a mí, puedes engañar a los hermanos, pero a Dios nadie lo engaña. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú eres una persona iracunda, que sembraste violencia, sembraste enojo, sembraste insulto, sembraste ofensa, es muy probable que tarde o temprano coseches
las consecuencias de eso. Amén. Pero no es el final, mis amados hermanos. Eso es simplemente un factor para darnos cuenta cómo no debemos actuar. Nadie es inmune a esto. Yo he tenido momentos difíciles de ira, de enojo. Yo he tenido un carácter indomable y me ha sido difícil, y ha sido una lucha de cada uno de nosotros, porque yo sé que este tema toca la fibra de cada uno de nosotros, porque nos hemos sentido identificados en un punto de lo que estamos hablando. Todos nos hemos enojado más allá del control y hemos querido demostrar nuestra razón y hemos ser así. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo razón y sé que la tengo y sé. Y no dejamos hasta que demostramos que tenemos la razón. Pero después hacemos más daño que la solución que queríamos oficial. Por esa razón, mis amados hermanos, Jesús nos insta a primero reconciliarnos. La reconciliación es un punto clave. Cuando usted ora al Padre Nuestro y dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted no perdona a nadie. Entonces, ¿cómo le va a pedir perdón a Dios? Como usted perdona, entonces Dios no te va a perdonar, porque tú nunca perdonas a nadie. Porque vives iracundo, vives molesto, vives enojado todo el tiempo. Algo te enoja. Y una persona así, porque no es lo mismo sentir ira que ser iracundo. Ser iracundo es constantemente con facilidad. Decimos en mi país, fosforito es como los cohetes con un enciende y ¡pam! Y explotan. Eso, esta persona es fosforito, no te acerques a él o a ella. Cuando le dices algo y se enoja de nada. Bueno, ahí tenemos que entender algo. Tenemos que atender esa necesidad. Porque esa ira también puede ser un mecanismo de defensa de una persona herida, de una persona molesta por algo, por una circunstancia, una persona que algo la hirió y esa persona necesita sanar eso para que no vea que todo el mundo está en su contra, porque a veces hay personas que piensan así, todo el mundo está en contra mío y tú en la defensiva y esto. Y eso pasa con hermanos que no vienen a la iglesia. Hay hermanos que no vienen a la iglesia porque piensan que estamos hablando mal de ellos mientras están fuera. No. Venga, aquí en la iglesia todos son bienvenidos. Todos somos pecadores por naturaleza. Y todos somos santos gracias a Jesús, no a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que imitar esto. Jesús nos llama a imitar la mansedumbre. Hermano, pero usted no sabe cómo me cuesta. Preséntelo al Señor. Presente su necesidad al Señor. Dígale, Señor, yo soy una persona iracunda. Yo soy una persona que me dejo llevar por la ira. Todo me enoja, todo me molesta. O capaz no todo te molesta, pero cuando estás molesto eres incapaz de controlarte. Eso también hay que entenderlo. Eso también necesita atenderse. Porque la ira es la consecuencia, la consecuencia de la ira siempre termina siendo la violencia. Y por eso Proverbios 15:1 dice eso, la respuesta blanda aplaca la ira, porque violencia trae más violencia. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿No es de los miembros que combaten en su cuerpo? O sea, nosotros estamos en una naturaleza, la carne pecadora. Y la carne, cuando tú le das esto, te quiere agarrar todo el brazo. No es que se conforma con un poquito, quiere todo. Por eso no podemos darle lugar a la carne nunca. Y cuando yo estoy enojado, ¿qué debo hacer? Esto también es un consejo que yo me estoy dando para mí mismo. Pues yo hablo cosas que no preparo y me escucho. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero respiro hondo. Si me tengo que alejar de un lugar, me tengo que alejar, me alejo. Trato de normalizarlo. Porque yo sé que si no lo hago, voy a retroceder todo lo que he avanzado. Yo quiero parecerme a mi Señor, quiero ser como Jesús. Esa es mi meta, yo quiero ser como Jesús. Porque usted y yo estamos llamados para marcar la diferencia, no para ser iguales que el mundo. Entonces, si todos vamos a ser aquí violentos, agresores, violentos, iracundos, todo eso, ¿usted para qué estamos en la iglesia? Vámonos de nuevo a la casa. ¿Para qué estamos aquí? Si estamos aquí es porque queremos que nuestra vida sea transformada, que el Espíritu Santo nos convierta en pequeños modelos de Cristo. ¿Qué significa eso? En imitadores de Cristo, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imitar al Señor no solamente en el carácter, sino en su forma de responder ante las situaciones, no caer en provocaciones. No le des importancia al que el único que procura es tu destrucción. No le des importancia al que te envidia, ora por esa persona. No le des importancia al que te ofende, al que busca caerte, provocarte, porque el diablo, al primero que va a utilizar es a alguien cercano a ti. Alguien cercano a ti, porque sabe que tú no le das importancia a un desconocido. Te va a poner a alguien cercano para que sea tu tropiezo.
entonces? ¿Te vas a rendir? ¿O le vas a decir, Señor, dame la sabiduría para tratar este tema? Yo quiero que mi carácter sea como el tuyo, manso, porque va a llegar un tiempo que tú te vas a desconocer. ¿Y cómo te vas a desconocer? Yo antes no era así, no me molestaba por esto, pero ahora sí, claro, porque hay un hartazgo. Estás harto de la misma violencia, de la misma falta de respeto y de todo lo que nos combate el mundo. El mundo nos ofrece eso. Por eso ponía el ejemplo de la noticia. Usted prende la televisión y lo único que encuentra es unos contra otros peleándose. Todo el tiempo violencia y violencia, y vivimos en una sociedad violenta. En estos días veía con mi esposa un panel, mire esto, veía un panel donde estaban invitados 2 pastores y un cura católico. Ellos iban a comentar sobre un caso de una chica que mataron en Puerto Rico. Y uno de los pastores decía, bueno, yo creo que tenemos que ir más a la iglesia, para buscar más de Dios y todo eso. Sí, el cura hablaba de que tenemos que involucrar al gobierno en políticas públicas que ayuden a la gente a tener conciencia. El otro pastor decía que no, que este gobierno no hace nada. Entonces, como el pastor primero era defensor del gobierno, se pelearon los 2 pastores. Se pelearon los 2 pastores, los que iban a hablar de paz. Se pelearon en medio de toda una audiencia televisiva que esperaba de ellos madurez y una respuesta que los ayudara. No que fuesen los mismos tontos a hablar de estas cosas. Y el cura católico tenía que callarlos a los 2, calmarlos. El cura católico, qué vergüenza. De verdad. Entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que mostramos? Porque todavía hay violencia en nuestro corazón. Y que Dios me perdone. Pero ¿qué ejemplo voy a dar yo si me voy a pelear con mi hermano por una situación que sabemos que los 2 tenemos que unirnos para solventar? Solo porque no está de acuerdo con mi forma de pensar política, pero hay un reino de los cielos que estamos de acuerdo. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que tiene que unirnos. Yo cierro el mensaje con esto. Yo entiendo que todos nosotros hemos pasado por de distintas etapas, distintas creencias, distintas cosas. Sé que te hirieron, que te lastimaron y hay cosas que todavía te duelen. Pero hoy entrégale a Cristo todo eso, porque Él te quiere usar para que tú seas bendición para otros. Cada vez que tú le dices a alguien, Dios te bendiga, ven, vamos a la iglesia, ven, quiero orar por ti, no te he visto bien, ¿cómo te sientes? Veo que todo el tiempo estás apagado, apagada. Cada vez que alguien te dice algo así, está siendo del canal de bendición para ti. Y cada vez que tú lo haces, estás bendiciendo a otro. Porque tú no sabes cómo le puede cambiar la vida que tú le hagas una oración a alguien. Que tú le digas, Cristo te ama, Dios te bendiga, vamos a la iglesia, y eso le cambia la vida para siempre. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia, no ser igual que el resto. Por eso estamos aquí. Si has venido para hacer lo mismo, vuelvas a su casa. Si usted vino a buscar de Dios y ser diferente, bienvenido, esta es la casa del Señor. Abra su corazón para que el Espíritu Santo le trate. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y que esta palabra haya calado hondo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que sea el Señor calmando los corazones iracundos y convirtiéndolos a Él en el nombre de Jesús.